corazón, con nuevas fuerzas me elevo en su dirección. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, nada me hará caer. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, con Cristo siempre avanzaré. Aquí arriba los gigantes veo como van. Aquí arriba fortalezas no resistirán. Aquí arriba las barreras caerán. Aquí arriba obedezco a Dios sin murmurar. Aquí arriba del profeta no voy a dudar. Aquí arriba sé muy bien que es mi lugar. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, nada me hará caer. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, con Cristo siempre avanzaré. El Señor, hermano, le damos la gloria y la honra al Señor por permitirnos una semana más para disfrutar de su palabra profética. Hermano, esta palabra, hermano, que viene a traer dirección, que viene a traer luz en medio de la oscuridad. Esta palabra profética, hermano, para que nosotros con mucha reverencia, hermano, nos unamos en amor, en sencillez, en pureza, para que el Señor pueda seguir morando en nosotros y podamos cumplir la voluntad del Señor. Hermanos, antes de iniciar esta semana, la semana octava, la palabra profética, alimento diario, hermanos, queremos colocar esta reunión en las manos del Señor, en la presencia, para que sea el Señor hablando a través de todos los siervos que el Señor va a usar en esta noche. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias por tu palabra profética. Señor, de verdad, hermano, Señor, queremos un solo hablar, queremos una sola nube, Señor, en esta noche, que seas tú revelándote, Señor, tu palabra profética, hablando, Señor, para que nosotros con mucha sencillez podamos recibirla para practicarla. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, queremos recordar esta serie que estamos disfrutando, que ya finaliza, la serie Cristo, el conector de la obra de Dios, hermano, cuyo encargo de este alimento diario del tomo 13 es una linda historia de amor. Una linda historia de amor. Hermano, y esta semana el encargo central, hermano, de esta semana es la carta de Pablo a Filemón, una historia de amor. Hermano, y esta semana el Señor iniciaba con un punto muy importante, hermano, para todos nosotros, y es de la importancia de llenarnos del Espíritu y de la importancia también de sumergirnos en la palabra. Por un lado nos llenamos, hermano, pero por el otro lado nos sumergimos en la palabra. Y el Señor nos daba Colosenses capítulo 3, versículo 16, y el Señor decía, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Amén. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hermano, la importancia de llenarnos del Espíritu, la importancia de sumergirnos en la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermano, para que la palabra hoy more, hermano, en abundancia en nosotros. Hermano, no se necesita de táctica, no se necesita de nuestras habilidades, no se necesita de nuestra fuerza. Se necesita de ¿qué? De ir a la palabra 100% creyendo. Se necesita, hermano, de creer en ella, siendo sencillo, practicándola, como el Señor nos iniciaba hablando esta semana. Solo aprende quien practica. El que no hace, se justifica. Pero aquel, hermano, que practica, es aquel quien aprende. Y el Señor quiere que hoy nosotros podamos entrar en la inmersión en la palabra profética, hermano, por medio de proclamar, por medio de repetir, por medio de recalcar. Hermano, es la manera de que hoy podamos ser llenos del Espíritu. Es la manera donde nosotros podemos sumergirnos en la palabra, hermano, para que Cristo more en abundancia en vosotros.
Y el versículo continúa, enseñando y exhortándonos a unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, amén, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, con salmos e himnos y cánticos espirituales, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, hoy, hermano, esa alegría, hermano, está siendo fructífera por la sencillez, por la obediencia, por creer en la palabra profética. Hermano, y el Señor iniciaba diciendo, hermano, que hoy disfrutamos de un ambiente indescriptible, de mucha alegría en el Espíritu. Hermano, y hoy estamos siendo, hermano, testigos de eso, del ambiente, hermano, indescriptible en el cual hoy estamos disfrutando. Pero hoy lo disfrutamos aquellos que creen, aquellos que son sencillos, aquellos que tienen pureza de corazón, aquellos que obedecen, que hacen inmersión, proclaman, repiten, aquellos que también practican los gritos de guerra, aquellos que salen a las calles viendo la necesidad de las personas. Hermanos, podemos disfrutar de este ambiente indescriptible, de mucha alegría en el Espíritu. Y dice, compartiendo entre nosotros, ¿qué? La palabra de Cristo, permitiendo que ella more en abundancia en nosotros y produzca esa alegría real y genuina. Hermanos, vamos a entrar en ese ambiente que Dios nos está dando, lleno de alegría que lo produce el mismo Señor, el Espíritu, su palabra. Hermano, el ambiente que el Señor nos está dando, el CEPET, el paz, gritos de guerra, inmersión en la palabra profética, saliendo a la calle a hacer colportaje dinámico. Hermanos, vamos a entrar en este ambiente indescriptible, de mucha alegría, hermano, en el Espíritu. Hermano, y el Señor nos hablaba unos puntos importantes. En uno, el Señor está levantando a los niños. Hermano, los niños, esa gotica, el rocío de la aurora, que son sencillos, son puros, sin prejuicios. Hermano, y aquellos niños que salen a orar por las personas. Hermano, es impactante, es sobrenatural ver niños de la edad de 3 años, de 4 años, de 5, haciendo inmersión, haciendo gritos de guerra. Esos gritos de guerra que nosotros a veces no le damos mucha importancia, a veces que somos muy tibios con los gritos de guerra. Ellos lo aprovechan, hermanos, son grabados en su corazón. Lo vemos impactante que un niño se sepa un grito de guerra completo y a veces nosotros ni lo sabemos. Es por la sencillez, hermano, es por la pureza que hay, porque no son complicados. Hermano, y podemos dar testimonio que la palabra está morando en ellos. La palabra está abundando abundantemente en ellos. Está morando. ¿Por qué? Porque se están llenando del Espíritu. Y la palabra, hermano, está siendo sumergida en ellos también. Hermano, y el Señor nos decía que la inmersión en la palabra ha meditado en ella. Y la han compartido tanto en las calles como en sus colegios. Hermano, y esto está llevando también a influenciar a sus padres. Hermano, los padres de los niños. Está recobrando la alegría. Está trayendo la frescura en su familia. Está llevando a sus mismos papás que tengan contacto con la palabra profética. Que sus padres hagan inmersión, hagan gritos de guerra. Hermano, pero en cuanto a los jóvenes, el Señor decía algo. En cuanto a nuestros jóvenes, deseamos que ellos sigan el ejemplo de ¿quién? De los adolescentes. Que también se unan y ardan por la predicación del Evangelio. Hoy los jóvenes, hermanos, necesitan unirse a los preadolescentes y a los adolescentes. Es una palabra de comando que Dios está dando. Hoy los jóvenes, hermanos, necesitan ser sencillos como los preadolescentes. Adolescentes, hermanos, en tiempos antiguos, hermanos, los jóvenes iban de otra manera. Pero hoy el Señor quiere que los jóvenes se puedan unir, que puedan ardir por la predicación del Evangelio. Y el Señor decía, para los mayores no debemos ser un obstáculo para el avance del Evangelio. Dios está levantando a los niños, preadolescentes, adolescentes, los jóvenes. El Señor ha dado una palabra de comando que se unan a los preadolescentes por la predicación del Evangelio. Y en cuanto a los mayores, no deben ser un obstáculo para el avance del Evangelio. Hermano, ¿por qué? Porque hoy nosotros necesitamos cambiar de actitud. Necesitamos cambiar el formato de nuestras reuniones. Hermano, necesitamos cambiar, hermano, dejar por un lado la estructura religiosa. Necesitamos unirnos, no podemos ser un obstáculo para ello.
Para eso el Señor, hermano, para sacarnos de todo esto, nos ha dado las herramientas. Nos ha dado el CEPET y nos ha dado el PAT. Hermano, estas herramientas donde nosotros necesitamos ir, necesitamos apartar una semana, necesitamos apartar un día para ser ayudados por medio de la experiencia del CP, por medio de la experiencia del PAT. Hermano, para que esa alegría, hermano, la podamos, lo que aprendemos, podamos traerlo, hermanos, a la iglesia. Podamos, hermano, traer ese gozo, hermano, porque Dios está contando, hermano, con todos nosotros. Amén. Jesús es el Señor. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Siguiendo con este encargo que el Señor nos está hablando en esta semana, ¿cierto? Acerca de la carta de Pablo a Filemón, una historia de amor. Bueno, hermanos, siguiendo con este encargo que el Señor nos está mostrando, aquí vemos también el ministerio de Pablo. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Así como Henry nos estaba comentando, la importancia que tiene también este ministerio dentro de toda esta obra, dentro de todo lo que el Señor nos está hablando. Hermanos, queremos mostrar unos puntos muy importantes con respecto a este ministerio, válgame la redundancia. Dice que lo primero que nosotros necesitamos mirar es cómo hacer la inmersión en la palabra del Señor. Entonces el Señor nos mostraba a nosotros que es importante de que nosotros tomemos la palabra y la hablemos entre los santos los unos a los otros, exhortándonos, enseñándonos unos a otros, ¿cierto? Hablando los unos a los otros. Hermanos, cuando nosotros hacemos esto, estamos no solamente sumergiéndonos en la palabra, sino que la palabra también va a hacer su habitación en cada uno de nosotros. Otro punto muy importante, esto está en Colosenses 3:16, que fue lo que ahorita Henry estaba hablando. Por otro lado, hermanos, nosotros tenemos que también tener, no esta recomendación, sino que esto es algo muy importante para que la palabra se quede en nosotros, es hacer anotaciones. Hermano, cuando usted coge la palabra, usted la rumia, usted hace anotaciones, usted vuelve y anota. Hermano, esto tiene una característica muy importante. ¿Cuál? Que la palabra del Señor se fija en cada uno de nosotros. Cuando la palabra se fija en nosotros, hermanos, esto se queda, esto, mejor dicho, bulle en cada uno de nosotros, no solamente la hablamos, sino que ella también se queda en nuestro corazón. Hermanos, otro punto muy importante, además de hacer anotaciones y de revisar estas anotaciones, hermanos, es de que cada vez que usted haga estas anotaciones, hermanos, comes el párrafo en la parte izquierda, hermanos, y anote los puntos que el Señor les está dando. Cuando estos puntos son revisados y cuando estos puntos son anotados, hermanos, el Espíritu comienza, ¿cierto?, a anotar, a mostrar, ¿cierto?, lo que el Señor le quiere hablar. Coja también el margen izquierdo, ¿cierto?, y coloque unos puntos claves. Cada vez que usted hace esto y que yo lo hago, hermanos, cada vez la palabra se va a quedar más, se va a quedar más. Hermano, esto también hace parte del ministerio del apóstol Pablo. Vamos a hablar de un ejemplo, ¿cierto?, de sencillez y de obediencia que yo estuve mirando aquí, y es que hay una experiencia que los hermanos nos están contando a través de esta palabra, es que cada vez que los líderes, porque aquí mencionaron unos líderes, ¿cierto?, hermanos que están al frente de la obra, hermanos que están experimentando, que se están sumergiendo también en esto, van al pub, ¿cierto?, salen con los colportores. ¿Qué pasa, hermanos? Ellos también notaron y se dieron cuenta de que no es hablar sus propias experiencias, no es utilizar su parte natural, no es utilizar sus fuerzas, no es utilizar las experiencias viejas, hermanos, porque esto de nada les sirvió, o esto de nada nos sirve a nosotros. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hermanos, vamos a hablar la palabra profética con sencillez, con obediencia, vamos a someternos a lo que el Espíritu está hablando, a lo que el Espíritu está diciendo, hermanos, y nosotros vamos a ver los resultados. Cuando estos hermanos cogieron y comenzaron a hablar sus propias experiencias pasadas, no ganaron absolutamente nada, no recibieron absolutamente nada. Pero cuando ellos obedecieron, ¿cierto?, cuando fueron tocados por el Espíritu las personas que hablaban la palabra profética, ¿saben qué les decían las personas? Eso era lo que yo estaba necesitando, esto era lo que yo necesitaba. Entonces, hermanos, ¿qué es la experiencia aquí? ¿O qué es lo que nosotros ganamos? Hermanos, nosotros ganamos una experiencia de sencillez y de obediencia.
Cada vez que usted y yo salimos con estos muchachos que están saliendo, cierto, al colportaje dinámico, cierto, que reparten o que dan, que siembra un kit de literatura, hermanos, ahí nosotros también estamos ganando algo. Estamos ganando la sencillez y estamos ganando la obediencia. Bueno, hermano, vamos a entrar al punto del resultado del ministerio de Pablo. O sea, ¿cómo es así? ¿De qué habla este ministerio del apóstol Pablo? Ya sabemos que este ministerio no es independiente, ya sabemos que este ministerio no está parte del único y gran ministerio que es la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, el propósito de nuestra vida es permitir que Dios produzca algo en nosotros. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Producir algo en cada uno de nosotros. Entonces, el resultado del ministerio del apóstol Pablo era producir una red de amor. Miren esto, producir una red de amor que no solamente produjo cooperadores, no solamente produjo colaboradores que lo siguieron, que ayudaron, que fueron uno en su ministerio, ni las localidades en sí, sino que produjeron también ¿a quién? Produjeron grandes colaboradores. Entre estos colaboradores, hermanos, nosotros vemos el ejemplo de un Tíquico, vemos el ejemplo de un Onésimo, que aquí era donde nosotros queríamos llegar. Onésimo, ¿quién era? Ya sabemos que Onésimo, cierto, era un esclavo de Filemón, que fue engendrado en la cárcel cuando Pablo estaba en su primer encarcelamiento. Él al comienzo, ¿qué era, hermanos? Además de ser salvo, ¿qué fue? Él era un inútil. Pero llegó a ser, ¿qué? Útil para el Señor según Filemón, versículo 11. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora tanto a ti como a mí nos es útil. Entonces, hermanos, esta es la experiencia de Onésimo, según Filemón, capítulo 11. Otro ejemplo que nosotros también vemos que también se produjo en este ministerio del apóstol Pablo fue el caso de Aristarco. Aristarco también fue preso junto con él en Roma cuando hubo un tumulto, pero fue uno con el ministerio del apóstol Pablo, hablaba lo mismo, cierto, sufrió lo mismo que el apóstol Pablo, según Hechos 19, 29, y vemos a otro personaje también muy importante del cual nosotros queremos hablar y queremos transmitir una pequeña experiencia, el ejemplo de Juan Marcos. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Según Hechos capítulo 15, versículos 36 al 40, vemos de que ahí, cuando Pablo y Bernabé iban a salir en su segundo viaje, hubo una pequeña discusión. ¿Por qué? Hombre, porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos. Pablo no quería llevarlo, porque él dijo que los había abandonado en el primer viaje. Bueno, nosotros sabemos, ya conocemos esta historia, no me da tiempo de leerla, ¿cierto? Donde nosotros vemos de que Juan Marcos se apartó, ¿por qué? ¿O por qué los dejó a ellos? Porque no aguantó la presión, porque no tenía la experiencia, porque de pronto era joven. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros aquí, hermanos? Una lección preciosa que nosotros necesitamos mirar, y es la siguiente. Hermanos, no debemos de desistir de los jóvenes. Los jóvenes son muy importantes en la obra del Señor. Los jóvenes son de mucha ayuda, que también pueden ser los compañeros que nosotros necesitamos formar desde pequeños, desde su infancia, desde su adolescencia. ¿Para qué? Para que ellos puedan luchar más adelante en la obra del Señor. Nosotros en esta experiencia que vemos de que Juan Marcos ya no aparece más, ¿cierto? Con Bernabé, pues no son mencionados. Pero hermanos, nosotros vemos de que en la madurez, cuando ya Pablo madura, cuando ya Pablo crece, cuando ya Pablo avanza, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, miren lo que él dice. Dice lo siguiente: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Pero nosotros vemos aquí en 2 de Timoteo, ya para terminar, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí en Juan Marcos que de pronto también fue un inútil, pero que llegó a ser muy útil para el ministerio, no solamente del apóstol Pablo, sino también del apóstol Pedro. Más adelante nosotros vemos de que Juan Marcos, gracias a él, a los que él oyó de Pedro, escribió el Evangelio de Marcos. Esto fue de mucha utilidad y vemos de que también sirvió en el ministerio del apóstol Pablo. Hermanos, concluyo con esto. El ministerio del apóstol Pablo no es solamente de letras, no es solamente de enseñanzas, ¿cierto?
es un ministerio que pues muchos piensan que es así, sino que es un ministerio que produjo vida, ¿cierto? Es un ministerio que produjo las relaciones de amor, que hace la voluntad de Dios y que forma un tejido de amor. Entonces, hermanos, que nosotros podamos seguir este modelo, que nosotros podamos seguir hacia adelante. Ahora nuestro hermano Antonio va a seguir con este encargo y ellos también van a hablar acerca, ¿cierto?, de estos cooperadores del apóstol Pablo que hacen parte de este tejido de amor. Jesús es el Señor. Aleluya. Eso es, por eso el Señor continuaba con este encargo y en este punto se tocó acerca de recibir y transmitir fielmente la palabra. Amén. Recibir y transmitir fielmente la palabra. El apóstol Pablo, hermano, recibió grandes ataques en este ministerio. Los enfrentó. Todo esto, hermano, porque todo aquel que habla por Dios enfrenta estos ataques al enemigo. El enemigo va a querer confundir. Y bueno, si él confunde, hermano, la iglesia por dispersarse, por escuchar diferentes direcciones, no es edificada. Entonces, gracias al Señor por estos principios que el Señor está restaurando y creemos, hermano, que cuando este principio se restaure por completo, la iglesia acelerará la edificación. Amén. Entonces, nosotros estamos en ese camino. Por eso el Señor quiere sembrar este principio en nosotros. Este principio que llevará a la iglesia a tejer ese tejido de amor, a que termine la edificación para que Cristo pueda reposar allí, hermano, porque la casa de Dios está siendo edificada. Pero hay este principio que es importante que usted y yo sepamos y seamos simples y sencillos en obedecer. Entonces, los principios que el Señor colocó para recibir y transmitir fielmente la palabra es que usted y yo necesitamos reconocer que hay una boca colectiva, y el Señor lo menciona allí. El cuerpo tiene una boca colectiva. Sin embargo, el Señor nos mostró este principio de que Él usa un canal, amén, que recibe la revelación y luego esta revelación es dada a los siervos para que hablen, sean fieles, hermanos, y transmitan esta misma revelación sin quitar, sin añadir, sin colocar otras cosas que no han sido dadas. Y con esto ahorita vamos a dar la base bíblica acerca de esto, hermanos, porque este principio es necesario que usted y yo estemos claros para que seamos, hermanos, estos instrumentos que el Señor está buscando hoy para la edificación de su cuerpo. En el pasado, hermanos, mire, esto era una opción, no porque era cierto, sino que no teníamos la luz. Hoy tenemos esta luz. Y es importante que hoy, cuando la luz ha llegado, usted y yo nos arrepintamos y tomemos este camino que nos llevará a tener realidad, la realidad de la edificación del cuerpo de Cristo, de este tejido de amor. Mire, en Apocalipsis 1:1 vemos este principio con el apóstol Juan. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mire ahí, para manifestar a sus siervos, ¿sí?, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí confirmamos este principio. Dios le reveló a su siervo Juan y Juan, hermano, la transmitió fielmente a sus siervos. Y estos siervos hoy deben hablar fielmente esta palabra que han recibido. Entonces vamos a tomar este principio. Entonces Dios quiere revelar a sus siervos para que ellos profeticen a la iglesia. ¿Por qué, hermano, es importante que usted y yo sepamos? Hay una boca colectiva, sí. No hay una sola boca en el cuerpo, hay una boca colectiva, el Señor lo confirma aquí. Pero no, estos que tenemos la responsabilidad, hermano, de hablar por Dios, ¿sí? Mire, de recibir esta revelación, no es para distorsionar lo que hemos recibido, no es para colocar otras cosas que no han sido dadas, ni quitar, ni poner, como en el pasado tal vez lo hacíamos por ignorancia o por otros motivaciones, pero hoy la luz ha llegado, necesitamos ser, hermanos, arrepentirnos y seguir esta dirección, aceptar esta dirección, hermano, y obedecer. Y mire, estos siervos que son la boca colectiva en el cuerpo, necesitan, hermano, transmitir fielmente lo que han recibido, así como lo pudimos ver en Juan 1:1. Y también, hermanos,
en 2 Timoteo 2:2 podemos ver que hay varios profetas en la iglesia. No hay un solo profeta. La iglesia no solamente tiene un solo profeta. En la iglesia hay varios profetas. Pero nuevamente nos vamos a ese principio que el Señor ha colocado. A pesar de que hay varios profetas que hablan por Dios, el Señor escoge un canal. Escoge un canal para recibir la revelación, y esta revelación la reciben los siervos. Oh Señor Jesús, la reciben los siervos y los siervos transmiten, hermano, fielmente. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces mire, el apóstol Pablo era el profeta en ese momento. Era el que tenía la palabra profética. Amén. ¿Y qué le dijo? Le manifestó a Timoteo. Busca hombres, aleluya, hombres fieles, idóneos. Lo que has oído de mí, hermano, mire, dice así. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles. Hoy el Señor está buscando esos hombres fieles. Es usted, hombres y mujeres fieles, que es usted, soy yo. Pero vamos a recibirlo, hermano, con sencillez esta palabra. Es primero reconocer este principio. Hay un canal, este recibe la revelación de Dios. Y esa revelación, que es la palabra profética, usted y yo la recibimos y la transmitimos, la profetizamos a la iglesia, hermano, para que la iglesia sea edificada. Es el principio que el Señor nos ha mostrado en Juan 1:1, en 2 Timoteo 2:2, en la era de la iglesia, amén. Y por otro lado, el Señor nos mostraba, hermano, confirmando que hay muchos, Dios dio dones a la iglesia. El don de la profecía, pero no es para hablar lo que a mí me parece. Es hablar la palabra revelada. Es hablar lo que Dios, hermano, ha colocado. Y por eso nos mostraba este principio. Para reconocer si el profeta es de Dios o no. Entonces, si el profeta es de Dios, hermano, la palabra se cumple. Amén. Según lo vemos en la cita de Deuteronomio 18 del versículo 18 al 22. Entonces, ¿cómo sabemos si el profeta es de Dios? Que habla la palabra de Dios y esta palabra, todo lo que profetiza, se cumple. Y hoy estamos viendo el cumplimiento de la profecía, de lo que Dios está revelando, hermano, por medio de su palabra, y se están cumpliendo. Casa adolescente, mujeres conectadas, mujeres, hermanos, que han sido restauradas, niños que han sido restaurados, la iglesia está siendo también restaurada. Entonces, es la palabra que está siendo confirmada. Se está cumpliendo, amén. Ante estos argumentos, hermano, ante estos hechos no hay argumentos. Por eso vamos a ser fieles, hermano, porque lo que Dios quiere producir, hermano, son frutos. La palabra, hermano, que estamos hoy recibiendo es para producir frutos. Frutos, hermano, y el fruto es que la casa de Dios sea edificada, hermano, y que se produzca este tejido de amor. Dios cuenta contigo. Y cierro con este grito de guerra para darle paso a nuestro hermano. Recibir y transmitir fielmente la palabra. Aleluya. Recibir y transmitir fielmente la palabra, recibir y transmitir fielmente la palabra, recibir y transmitir fielmente la palabra. Aleluya, amén. Gracias al Señor por esta luz. El Señor quiere que nosotros transmitamos fielmente la palabra. Y un punto importante también, lo que el Señor siempre nos ha recalcado y lo que el Señor siempre nos ha traído, es que el apóstol ministraba la palabra, daba dirección al pueblo de Dios, pero también, amados hermanos, el apóstol vivía una relación de amor con los hermanos. Y en este punto, revisando, viendo la carta a Filemón, que Dios nos permita extraer del espíritu y la vida que está ahí, para poder ver un principio que necesitamos aplicar en nuestra vida, viendo el modelo del apóstol. El apóstol tuvo un motivo de escribir esa carta a Filemón, había un propósito. Y ese propósito lo vamos a ver, esta semana lo estuvimos mirando. Sabemos que Onésimo era un esclavo. Sabemos que Filemón era un colaborador de Pablo, bajo quien Onésimo había sido esclavo. Onésimo había sido esclavo de Filemón.
Y acordémonos que en esa época era normal, eso estaba permitido dentro de la ley. Una persona, incluso cuando los países, las naciones tenían pleitos entre sí y tomaban rehenes, esos rehenes legalmente pasaban a ser esclavos y eso era normal en la época. Esa era la situación que se vivía en ese momento. Onésimo tuvo un encuentro con Pablo en la prisión en Roma y ahí Pablo engendró a Onésimo en el Evangelio. O sea, este punto es bien importante y no lo podemos dejar pasar por alto, porque el apóstol no solamente daba dirección y no solamente daba la palabra, sino que en su relacionamiento había fruto de que esa realidad de la palabra se manifestaba en su relación con los hermanos, con las personas, porque ya Onésimo en la cárcel fue engendrado en el Evangelio, recibió al Señor y ya Pablo comenzó a verlo no como esclavo, sino que comenzó a verlo como un hijo amado, tanto del Señor como hasta para él mismo, porque Pablo lo engendró en el Señor. Entonces esta relación de amor, hermano, es lo que nosotros debemos de centrarnos, porque Dios es amor. Y aquí el sentido del apóstol, lo que nos quiere mostrar con esta carta a Filemón, que es la continuidad también de Colosenses, recordemos que Pablo envía al mismo Onésimo a llevarle la carta a Filemón con un propósito, porque había una situación no resuelta con Onésimo, y era que sí hay que reconocer que Onésimo le había hecho un daño a Filemón, porque había huido, porque se había escapado, y eso era una especie de robo. Espero que los hermanos comprendan, eso era normal en la época de tener esclavos, pero si un esclavo huía, escapaba, se convertía en una acción ilegal, injusta. Entonces, Pablo ya había hecho una labor de amor con Onésimo en su relación con él. Onésimo había recibido al Señor, pero ahora Pablo necesitaba también tratar la situación con Filemón para que no hubiese ninguna situación. Porque ya Onésimo no era solamente un hijo del Señor, sino que ya Pablo lo veía como un cooperador. Entonces, hermanos, qué amor tan grande cuando por medio del Espíritu el apóstol puede ver más allá de personas llenas de debilidades, de personas llenas de defectos, de personas con situaciones de su pasado. El apóstol ve con esa visión de águila, con esa visión que el Señor da, ve un material precioso en las manos de Dios para ser transformado. Y eso fue lo que Pablo vio en Onésimo. Entonces, cuando Onésimo Pablo tiene el encargo de enviarlo a Filemón, lo hace con el propósito también para mostrar que Filemón no vea más a Onésimo como un esclavo, sino que lo vea y lo reciba como un hermano fiel y amado. Entonces, Pablo no se envolvía con los asuntos políticos de la época, porque Pablo no le dijo a Filemón que no debía tener esclavos. No se metió en eso, no se envolvió con eso. Lo que Pablo estaba haciendo realmente era manifestando la compasión que hay en la humanidad de Cristo. Y este es el punto central, hermanos. Nosotros debemos de concentrarnos en la compasión, en que cuando veamos a un hermano por encima de sus debilidades, lo veamos ya como un siervo amado, pero necesitamos tener compasión en nuestro corazón, porque nosotros caemos rápidamente en juzgar a los hermanos por su pasado. Amado hermano, que Dios nos ayude para no juzgar a los hermanos por su pasado, sino para verlos con compasión en nuestra humanidad y para que Cristo forme esa compasión en nosotros, para que podamos realmente permitirle al Señor que forme el amor en nosotros. Entonces, ¿qué lección nos da el apóstol a través de su palabra? Jesús es nuestro Señor. Jesús es el Señor. De verdad
qué bella historia de amor. Por eso el Señor, y esto solamente, hermanos, se puede ver, se puede hacer cuando estamos entrelazados en una red de amor. El Señor nos mostraba en este día cómo podemos disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice en Efesios 3:8, dice, por el fluir de la gracia recibimos las inescrutables riquezas de Cristo. Hoy el Señor nos muestra cómo a través de la inmersión Cristo puede morar en nosotros. A través de la inmersión Cristo toma el control de nuestra alma y nos arraigamos cada vez en el amor de Dios. El Señor quiere que ese amor more en cada uno de nosotros. Hermano, y cuando hacemos inmersión, cuando hacemos los gritos de guerra, cuando vamos a la palabra, el Señor mora en nosotros. Y hoy el Señor quiere que tomemos una decisión, hermanos, de ser encabezados en Cristo. Hermanos, si hoy nosotros somos encabezados en Cristo, de verdad estamos próximos ¿a qué? A disfrutar de la anchura, de la longitud, de la profundidad, de la altura, de todas las dimensiones de Cristo. Hermano, pero si en nosotros todavía no hay ese encabezar, hermano, debemos de revisar. ¿Por qué? Porque es que si en nosotros no hay ese encabezar, todavía hay distancia entre Dios y nosotros. Hay un vacío. Por eso es que el Señor, a través de la inmersión, de la búsqueda de la palabra, de salir a llevar el Evangelio, el Señor quiere ¿qué quiere? Que entre nosotros no haya distancia y que lleguemos al punto que seremos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, pero hoy el Señor nos muestra. Por eso el apóstol Pablo decía a los Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que encabeza, esto es Cristo. Por eso es que el Señor nos insiste de que debemos encabezar todas las cosas en Cristo. Y Él textualmente nos decía, no seamos cristianos teóricos y doctrinales, necesitamos de la realidad espiritual. Hermano, ¿y cómo conseguimos esta realidad espiritual? Estando pegado a la palabra profética, estando pegado a la inmersión en la palabra, a los gritos de guerra, a lo que el Señor hoy nos está hablando a través del profeta que usa. Entonces, de verdad que el Señor nos lleve a esto, a que tengamos una realidad espiritual, porque es necesario, hermano, tener esa realidad espiritual. Amén. Decía que el Señor nos hablaba en Efesios 4:16, decía, Pablo dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, el Señor nos hablaba de una palabra, coalescer, que en español significa unir intensamente formando una sola pieza. Hermanos, el Señor a través de la inmersión, a través de el predicar el Evangelio, nos unimos. Por eso el Señor nos mostraba el ejemplo de los que están en el PAC, de los que están en el CP. Hermanos, ellos todos los días se unen a hacer inmersión, se unen para salir a predicar la palabra. Hermano, y este entrelazar de entre ellos nos lleva a experimentar ese estar concertados, estar unidos, hacer una sola pieza. Entonces, hoy el Señor no solamente quiere que nosotros estemos unidos en la reunión los domingos, no. Él quiere que nos unamos a los servicios, a la obra, nos unamos a la predicación del Evangelio, nos unamos a la inmersión. Hoy nuestros hijos, hablo personalmente, nos han llevado a hacer inmersión, a decirnos, papi, vamos a hacer inmersión.
esta palabra todavía en mí nos hace falta que nos unamos con nuestras esposas en nuestros hogares, hacer inmersión, hacer gritos de guerra. ¿Para qué? Para que nos unamos en una sola pieza y podamos experimentar esto que el Señor nos quiere dar. Y el Señor nos decía que dejemos de vivir de la manera antigua, de la manera convencional, y disfrutemos en amor todo lo que el Señor nos está dando hoy. Y Él nos decía, no podemos vivir en una vida religiosa, de apariencia espiritual, sino que debemos vivir una vida intensa, de estar pegados más al Señor, y el Señor nos terminaba diciendo, el amor es el único medio capaz de unirnos en la perfección, porque el amor echa afuera toda enemistad, ira, indiferencia, y nos une cada vez más de manera perfecta. Hermano, y el Señor nos hablaba de que el amor, el vínculo perfecto, ese es lo que nos va a conectar cada día a estar encabezados en el Señor. Hermanos, estemos encabezados, unidos, y a través de la palabra, a través de la inmersión, y el Señor nos dará esa unión en una sola pieza para llevar el Evangelio y para traer al Señor. Jesús es el Señor. Amén. Hoy, hermano, gloria al Señor. Ya para finalizar esta carta de amor, que allí vemos que Pablo le envía a Filemón por este fugitivo esclavo que fue ganado como un hijo en la fe por parte de Pablo. Aleluya. Fue considerado su hermano, un hijo en la fe. Toda la inversión que hizo Pablo valía la pena en este fugitivo esclavo como fue Onésimo. Allí vemos el entrelazar del amor de Dios, allí vemos el amor de Dios, hermano, ese tejido de amor que hoy está haciendo en medio de nosotros, un tejido fuerte, un tejido consistente, hermanos, donde nos hace inseparables con una visión clara, la visión del cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿Qué tal si vemos algunos versículos que nos muestran lo hermosa, hermano, que es esta carta de amor? Hermano, es el amor que Pablo, el Señor colocó en él para amar a Onésimo, y de ser inútil pasa a ser útil en la obra del Señor. Dice allí que al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces vemos aquí esta carta dirigida, es una carta personal que Pablo dirige no a la iglesia, sino directamente a Filemón. Creemos aquí que Apia, pues nos imaginamos de que es la esposa de Filemón, y Arquipo es el hijo de Filemón. Entonces dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Entonces Arquipo creemos que era un hombre líder espiritual allí en la iglesia en Colosas, que cuidaba allí, cierto, en la ausencia de Epafras. Recordamos de que Epafras estaba en prisión con Pablo. Vemos allí la ausencia de Epafras, estaba en prisión con Pablo, pero Arquipo, que era el hijo de Filemón, él tomaba el liderazgo allí, hermano, el liderazgo espiritual de la iglesia en Colosas. Entonces vemos aquí: porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces vemos aquí de que Pablo, hermanos, coloca primero la palabra amor. Pero ¿por qué Pablo coloca aquí primero la palabra amor? Porque Pablo dirigió esta carta a Filemón en la esfera del amor. Aleluya. Gloria al Señor, porque vemos aquí de que Pablo envía esta carta a Filemón en la esfera del amor. Por eso él coloca la palabra amor, la coloca de primero. Él quería que Filemón recibiera también esta carta en la esfera del amor. Quería que Filemón, hermano, recibiera también esta carta en la esfera del amor, porque fue escrita en la esfera, fue enviada en la esfera del amor. También necesitaba ser recibida, amén, en esa esfera. Entonces vemos aquí, hermanos, de que
aleluya, dice, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aleluya, hermano, dice que hermano, la fe, aquí nos habla de la fe. Seguidamente después del amor, dice que la palabra fe inmediatamente prosigue allí. Dice, de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces la fe, hermanos, nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a los bienes, aleluya, a los bienes de Cristo. Amén. ¿Qué hace, hermano, la fe? Nos lleva, hermano, a todas las bendiciones espirituales que están, hermano, en los lugares celestiales. La fe, hermano, es la ventana que nos lleva a todas las bendiciones espirituales. Hermano, ¿y qué hace esto? Esto nos lleva a un fluir de la gracia, nos lleva a una llenura de Cristo, nos lleva, hermanos, a que el Señor, por este fluir de la gracia, nos llene de su palabra, nos llene de Cristo, hermano, y esto va a producir en nosotros la plenitud de Dios, hermano, en todo nuestro ser. Y esto nos va a llevar a algo grandioso, a algo maravilloso, hermano, y es conocer el amor de Dios. Aleluya, gloria al Señor, hermano. No sé si usted pudo comprender. La fe nos lleva a todos los bienes de Cristo, nos lleva a todas las bendiciones espirituales de Dios que están en los lugares celestiales. Nos llena de Cristo por ese fluir de la gracia, hermano, y nos lleva a algo grandioso, algo maravilloso, que es el conocimiento del amor. Aleluya, hoy como hijos de Dios necesitamos conocer el amor de Cristo, hermano. Hoy, hermano, Pablo conoció el amor de Cristo, por eso él no desistió de Onésimo, porque él tuvo esta realidad. Hoy usted y yo necesitamos tener esta realidad de conocer el amor de Cristo, de experimentarlo, hermano, porque es la única manera de amar como Pablo amó a Onésimo y pudo llevarlo de ser inútil a ser útil en la obra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Allí Pablo alababa el amor que Filemón le daba a los santos allí. Amén. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, mire, aquí Pablo se humilló. Dice que él mandó esta carta humillado. Dice que tenía la autoridad de ordenar a Filemón de que recibiera a Onésimo. Él tenía esa autoridad, pero dice que aquí él envió esta carta a una posición de viejo, o sea, de una posición, él se humilló, él envió esta carta, una carta de amor, él mandó esta orden, una orden, pero en amor, hermanos, aleluya, aunque tenía la autoridad para ordenar a Filemón de recibir a Onésimo, él lo hizo en amor, él dio esta orden en amor, aleluya, humillado, aleluya, gloria al Señor. Y dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces vemos allí, hermano, de que Onésimo era un fugitivo, prisionero, ¿verdad? Que recibió todo el amor de Dios, el amor que el Señor depositó en Pablo fue dado, aleluya, a Onésimo en las prisiones. Dice que era un hombre que no tenía familia, que no tenía nadie, pero Pablo se convirtió en un padre espiritual en la fe de Onésimo. Lo consideró como su hijo, lo amó como su hijo, una relación entre ellos grandiosísima de amor, hermano, una relación maravillosa entre Pablo y Onésimo que el Señor produjo allí. Ese es el tejido de amor que el Señor hoy está haciendo en nosotros, ese es el entrelazar de amor que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Qué hizo Pablo? Cuidó a Onésimo como un hijo, ¿verdad? Como un hijo, su padre espiritual, lo amó. Hermano, le dio todo el amor de Dios a Onésimo, que lo cautivó, y Onésimo pudo ser transformado. Solo el amor, hermano, nos puede transformar. Es el amor, hermano, el único en medio, hermano, el vínculo, decía allí, el vínculo perfecto que nos puede transformar, hermanos. Aleluya, y ese es Cristo en nosotros, el fluir de la gracia. Es conocer el amor de Cristo que nosotros podemos experimentar. Aleluya. Dice, vemos aquí el juego de palabras, que te fue inútil, pero ahora te es útil. Vemos esa frase que allí pues Pablo le dice a Onésimo. Dice, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo.
Aleluya, hermano, gloria al Señor. Allí vemos algo glorioso. Dice, aquí vemos que Pablo enviaba a este fugitivo esclavo, pero ya como su hermano en la fe. Cierto, su hermano en la fe. Aquí vemos el amor, aleluya, producido por el Señor entre Pablo y Onésimo. Vemos la intensidad, la veracidad de este amor que solo se produce por este entrelazar en amor que hoy nos proporciona la palabra. Aleluya. Este entrelazar en amor que solo lo produce la palabra. Este entrelazar de amor que solo lo produce la palabra. Este entrelazar de amor que solo lo produce la palabra. La palabra. La palabra. No importa cuánto hayamos fallado, hermano, en el pasado. Decía el Señor aquí, no importa cuánto usted y yo hayamos fallado en el pasado, cuánta decepción causamos. Hoy en nosotros, hermanos, aleluya, el Señor quiere conformar esa red de amor. Hoy en la vida de la iglesia el Señor quiere, hermano, formar en nosotros esa red de amor. Y eso lo logramos por medio de la inmersión en la palabra, siguiendo la verdad en amor que excede todo conocimiento. Mira, hermano, y esto solo lo logramos por medio de la inmersión en la palabra. Dice, siguiendo la verdad en amor que excede todo conocimiento, creciendo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Y el versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. En el concepto de esa época, Onésimo le pertenecía a, Onésimo le pertenecía a Filemón. Era su dueño, era de su propiedad, ¿cierto? Por eso Pablo todo lo hizo, hermano, bajo la guía del Espíritu, bajo la dirección de Dios, ¿cierto? Porque él se podía quedar con Onésimo, pero no fue así, ¿cierto? Oh Señor Jesús, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese para siempre. Aleluya, no haya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hoy, hermanos, hay una relación de amor en nosotros, hay un vínculo perfecto. Esto que el Señor está tejiendo en nosotros es algo grandioso, algo maravilloso. Y dice el 17, así que si me tiene por compañero, recíbele como a mí mismo. Aleluya, hermano, aquí vemos, hermano, todo lo que Pablo, hermano, el amor que Dios colocó en Pablo hacia Onésimo. Dice, ¿qué carta usted está percibiendo, hermano? ¿Qué carta usted y yo estamos percibiendo? Gastó todo, hermano, por causa de un esclavo. ¿Vale la pena esto, hermano? ¿Vale la pena lo que hizo Pablo? Decía el Señor allí. Hermano, él merecía esto. Dice, nunca habíamos visto a Pablo rogar con tanta, hermano, insistencia, con tanta humildad para que recibieran a otro, hermano, otra persona. Miren esta relación de amor que el Señor engendró en ellos. Mire esta relación de amor que el Señor engendró en ellos. Así vemos ese tejido de amor que Dios está haciendo suceder entre nosotros. Dios está uniéndonos, no solo en la carne, sino también, hermano, en esta relación de amor, hermano, en lo sobrenatural, en lo espiritual, en la palabra, hermano, que el Señor hoy nos está dando, llenándonos de todos los bienes de Cristo, de toda la riqueza de Dios, porque Él nos quiere llevar a la plenitud de Dios. Aleluya, esa es la realidad, hermano, esa es la verdad, hermano, siguiendo la verdad en amor. Dice, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Aleluya, usted haría eso, hermano, ponlo a mi cuenta, usted haría eso. Mire, Pablo allí, el amor que el Señor colocó, dice, si algo te debe, o te dañó, o te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Cierto? No importa la cantidad, no preguntó cuánto era, él le dijo, ponlo a mi cuenta, porque había, hermano, ese río de la gracia, ese desborde de amor. ¿Usted lo haría? Es la pregunta. Oh Señor Jesús, dice, yo Pablo lo escribo, hermano, eso está difícil. Señor Jesús, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, pero no necesites que aún tú mismo te me debes también. Entonces, mire, yo lo pagaré, o sea, él firmaba lo que fuera. Pero Pablo lo iba a pagar porque había un desborde del amor. Había conocido el amor de Cristo. Hoy usted y yo necesitamos conocer el amor de Cristo. Y dice, aleluya, dice que le debía porque Pablo ganó a Filemón. Filemón le debía la vida a Pablo, pero Pablo no le estaba cobrando esto a Filemón, ¿cierto? Y dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame
también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Éprafa, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Aleluya, hermano, gloria al Señor, hermanos. No es el amor natural, ¿cierto? Porque podemos tener un lazo de amor naturales. Yo puedo decir, yo amo a mi mujer, yo amo a mi marido, yo amo a mis hijos. No creo que haya algo sobrenatural a eso. Sí, hermanos, sí lo hay. Es el tejido de amor que el Señor está formando hoy en la iglesia por medio de la edificación. Ese tejido de amor es más fuerte, hermanos. Es lo que el Señor está produciendo en nosotros. Es, hermano, decía allí de que no es, hermanos, decía allí el Señor que no es nuestro fervor natural, no es nuestro heroísmo natural que nos va a garantizar, hermanos, estar unidos hasta el fin. No es, hermano, nuestro fervor natural, no es nuestro heroísmo natural que nos va a garantizar estar unidos hasta el fin. Es el tejido de amor que el Señor está produciendo por medio de su palabra hoy entre nosotros, hermano, que nos va a garantizar un día, hermano, por medio de la edificación, ese entrelazar de amor fuerte, compacto, ajustado, hermano, consolidado, que vamos a estar unidos para siempre. Vamos a ser inseparables, hermano, como la iglesia, como los hijos de Dios. Aleluya, hermano, qué palabra tan rica, que el Señor cada día, hermano, nos siga iluminando con su palabra, porque necesitamos conocer el amor de Cristo. Necesitamos tener esa experiencia que Pablo tuvo, hermano, y esta carta de amor que él le dirigió a Filemón para que recibiese Onésimo. Vemos esa experiencia de amor que ellos tuvieron, esa relación que Dios engendró, hermano, entre ellos dos. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Continúa nuestro hermano Yuri con unos encargos. Le rogamos allí 5 minuticos. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Aleluya, hermanos, gloria al Señor por su palabra. Qué rico el Señor en su hablar. Los siervos como mensajeros, llevando la palabra de vida, la palabra revelada del Señor para todos, para que juntos disfrutemos y hagamos la voluntad del Señor, practicando su palabra. Mañana Dios espera a todos los hermanos del sector B, desde el 1 de mayo hasta la Nevada Bellavista, La Victoria, Garupal. Vamos a estar en vida saludable, reunión de oración, donde oramos, hacemos inmersión, cántico, alabanza, grito de guerra. No se puede quedar. Hermano, Dios espera a todos los santos del sector B, vuelvo y repito, desde el 1 de mayo hasta Nevada Bellavista, con todos los hermanos de servicio, todos los hermanos de servicio, amén. También mañana tenemos casa de adolescentes, aleluya, una fiesta, hermano. Nuestros hijos van a estar aquí desde las 7 de la mañana ya desayunados, todo el día disfrutando la palabra, van a salir al colportaje. Dios tiene una fiesta para ellos. Entonces Dios espera a los preadolescentes de 10 años en adelante y los adolescentes de 13 a 16 años. Hay una participación de 20,000 pesitos, eso cubre todo. Le van a dar merienda en la mañana, almuerzo, cena en la noche. Entonces Dios espera a todos los preadolescentes y adolescentes de la iglesia. Esa gotica de la aurora, del rocío de la aurora, que hacen parte del ejército celestial del Señor. Amén. La reunión de la mesa del Señor, el domingo, aleluya, hermanos, juntos a disfrutar, a recibir la gran victoria del Señor. Dios nos espera a todos, de las 9 en punto de la mañana. Vamos a traer nuestro corazón lleno del Espíritu. No nos vamos a presentar con las manos vacías. Vamos a venir con alegría, con amor, a edificarnos los unos a los otros y a exaltar el nombre del Señor. Y vamos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo, hermanos, porque el Dios que tenemos es un Dios completo. Amén. Bueno, ahora vamos a terminar con un grito de guerra que Dios ha preparado por medio de los hermanos. Amén. No se mueva. Vamos a disfrutar este grito de guerra. Jesús es nuestro Señor. Amén. Amén, hermano, eso es el Señor. Hermano, qué palabra tan maravillosa. Está aconteciendo sobrenatural. Al salir a las calles a predicar el evangelio, hermano, por medio de esta historia de amor, el Señor está tejiendo, hermano, cada día ese amor en nosotros. Amor hacia las personas. Por eso la necesidad de salir a las calles, hermano, con esa misma alegría. Queremos, hermano, hacer un grito de guerra
Por eso los invitamos que usted se una, hermano, para seguir tejiendo este amor en nosotros por medio de los gritos de guerra. De los profetas la visión. De los profetas la visión. Viene por medio de Juan. Viene por medio de Juan. Por su boca. Por su boca. Un solo hablar. Solo hablar. Una sola nube. Una sola nube. Dirección nos dará. Dirección nos dará. Cohesionados y unidos. Cohesionados y unidos. Una sola pieza, un solo tejido. Una sola pieza, un solo tejido. Lejos de Cristo no soy gobernador. Lejos de Cristo no soy gobernador. Cerca yo vivo encabezado. Cerca yo vivo encabezado. Haciendo habitar la palabra de Cristo. Haciendo habitar la palabra de Cristo. Generando una alegría indescriptible. Generando una alegría indescriptible. Niños y adolescentes practicando la inmersión. Niños adolescentes practicando la inmersión. Disfrutando la palabra mediante la transcripción. Disfrutando la palabra mediante la transcripción. Para experimentar lo sobrenatural. Para experimentar lo sobrenatural. Predicaré el evangelio y de Cristo depender. Predicaré el evangelio y de Cristo depender. Abro una caja, pongo los libros en la mesa. Abro una casa, pongo los libros en la mesa. Llama a mi familia, vamos juntos a sembrar. Llama a mi familia, vamos juntos a sembrar. Vamos a probar y no a criticar. Vamos a probar y no a criticar. Así toda la iglesia se incendiará. Así toda la iglesia se incendiará. Pablo en esta carta nos dejó registrado. Pablo en esta carta nos dejó registrado. Su petición y oración por su querido hermano. Su petición y oración por su querido hermano. Concedió Filemón este beneficio. Concedió Filemón este beneficio. Recibe a este esclavo como un hermano querido. Recibe a este esclavo como un hermano querido. Si revive Cristo mi afligido corazón. Si revive Cristo mi afligido corazón. Qué lazo de amor, vínculo de perfección. 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 Ahora invoca. Oh, Señor.